Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar de donde nos estén mirando. Hoy tengo el gusto de tener en este programa, vamos a llamarle así, a Nicole Salle de Uruguay. Ella es parlamentaria por el Partido de Identidad Soberana, es la hija de un querido amigo, el doctor Gustavo Salle, ¿sí? Que en este momento se encuentra trabajando, así que hoy es un día especial porque la convocamos a Nicole para hablar de algo sumamente importante que son las famosas CBDCs que están implementando todos los gobiernos, que parece que viene a una avalancha así a nivel mundial, ¿no? Hola Nicole, gracias por estar del otro lado. Hola Tati, un gusto acompañarte, un saludo a tu audiencia y muy buenas tardes. Nicole, primero, para que todos podamos llegar a comprenderlo de una manera simple, quizás, no sé cómo que te querrás manejar. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué son las CBDC? ¿Qué hacen las cripto? ¿Para qué sirven las CBDC? Bueno, bien, se podría decir que son activos digitales las criptomonedas y las CBDCs son las monedas digitales del Banco Central. Eso Sí. a grosso modo, ¿no? Eh, lo importante acá es entender eh, sobre qué estructura están montadas estas monedas, que en realidad sería el marco, yo creo, que define qué caracteriza el riesgo y de qué manera va a estar funcionando a futuro y cómo vincula todas las situaciones de nuestra vida, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? La CBDC como moneda digital que, digamos, está bajo el control del Banco Central, pero también las monedas estables, que son eh, Las monedas, stablecoin, las como le stablecoin, dicen. que se dice Stablecoin. exactamente, que son criptomonedas, digamos, que tienen un respaldo eh, a base del dólar, digamos, Ujú. funcionan en lo que se llama la blockchain. Es decir, una base de datos, una tecnología que ha venido siendo desarrollada en los últimos años, que almacena datos en bloques eh, que tienen eh, criptográficos, ¿verdad? Estos datos, no quiero Sí. ser muy técnicas, y que esos bloques se posicionan en una cadena y tienen nodos más o menos descentralizados que verifican esta información y entonces la hacen inalterable de alguna forma. ¿Qué pasa? Que esta tecnología, si bien es conocida para lo que se llama las criptomonedas, se puede utilizar para almacenar cualquier tipo de datos. Y Ahí ese es el está. riesgo, exacto, ese es el riesgo de esta tecnología, ¿no? Que en realidad lo que se está gestando hoy es lo que se llama un libro mayor único tokenizado. ¿Qué quiero decir? Lo que se llama a Unified Ledger. No sé si alguna vez lo has escuchado. Que es, digamos, el engranaje sobre el cual se van a montar, digamos, todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, todos los datos desde, que pertenecen a nuestra identificación digital, desde nuestros datos médicos, Se enlazan. todas las transacciones que querramos hacer con los activos del mundo real. Por ejemplo, tú querés tu casa, tu auto, todo eso va a tener un equivalente en token, que se llama, que digamos en fichas, Sí. en el mundo digital va a tener un equivalente que te va a permitir transaccionar con ellos. Pero a la vez se va a tokenizar incluso los activos, los bienes naturales de los países, los recursos. Es decir, todo en este mundo material va a tener una correspondencia digital. Y a su vez, todos tus datos biométricos, de salud, tus finanzas, digamos, tu billetera, van a estar almacenados en lo que se llama la cadena de bloques, la blockchain.
¿Se claro. entiende un poco lo que Sí, estoy planteando? es como un círculo, ¿no? Lo que vos me estás, o sea, todo termina en un punto, ¿no? Pero todo, a O ver, sea, lo el que vos estás comentándome, a ver, si yo soy una persona, por supuesto, que no entiendo absolutamente nada, lo que vos me estás dando a entender es que desde las CBDC se generan, todo termina dentro, en el rastreo de estos datos, que ahí abarca salud, abarca todo lo que serían todos nuestros recursos, nuestros activos o nuestros inmuebles o lo que fuere, todos terminan dentro de la blockchain. Sí, lo que quiero transmitir, que me parece que es importante, es que en realidad, si bien la CBDC quizás es como lo que el público identifica como el riesgo, ¿verdad? Porque pasaría a ser, a dejar de existir el dinero fiat, el dinero en billete, En billete para físico. existir de forma exactamente físico, para existir de forma digital, lo que obvio implica un control, una cierta programabilidad, ¿verdad? De ¿Sí? nuestras finanzas, que básicamente no tenemos el control de nuestro dinero y también que todo lo que hagamos con ese dinero va a ser rastreado, en realidad es más profundo que solo la CBDC. Quiero decir, si un país no implementa la CBDC, no quita, no quita que de todas maneras todo esto suceda, de ver la digitalización del dinero, porque se pueden utilizar, por ejemplo, monedas privadas, como te digo, las monedas estables. Lo importante acá, y creo que lo que las personas tienen que identificar y tienen que resistir es que, de hecho, lo riesgoso es todo lo que tiene que ver con la identificación digital. Porque a medida que nosotros vamos aceptando la identificación digital, que nuestros datos biométricos estén correlacionados con esa identidad, porque esa identidad es la que va a permitir que nosotros luego tengamos una billetera electrónica, digamos, tengamos nuestras finanzas conectadas a un sistema de algoritmos que va a definir Sí. cómo nos vamos a comportar como ciudadanos, qué podemos hacer y qué no. O sea, Y va a tener, sí, vos me estás diciendo, me estás dando a entender que de acuerdo a lo que, cómo yo me comporte, puedo utilizar lo que tengo dentro de esa billetera, llamémosle, dentro de esa billetera virtual o digital, que sin ir más lejos, en el día de hoy existe en casi todos los países, ¿no? Y muchos no se han dado cuenta. No sé cómo estará Uruguay, pero aquí, por ejemplo, en Argentina, muchos utilizan esas famosas billeteras virtuales porque le ofrecen descuentos, porque le ofrecen lo otro, porque tienen que pagar, o en las mismas tarjetas de crédito, incluso, o pagar con tarjetas de débito. O sea, ¿cómo hacemos también, por otro lado, para seguir manteniendo el efectivo? El efectivo es algo, el efectivo en dinero físico. O sea, que tener esa libertad. Y no se trata de acá de que estemos hablando porque queremos hacer una evasión al control de los impuestos, sino porque tenemos que tener también la libertad de gastar nuestro dinero en lo que se nos ocurra, ¿no? Me parece, porque todos tendrían que saber en qué lo usamos, por ejemplo, ¿no? claro, lo que tú estás diciendo es que ya hay un cierto nivel de digitalización Claro, en el dinero que usamos a diario, y eso es verdad, y es parte de una estrategia de adopción, ¿no? El tema de la conveniencia, de que es más fácil, de que es, bueno, todo más práctico. Eh, la diferencia, y lo que quiero transmitir con lo que se viene, es que en base a la inteligencia artificial, a compañías como son Oracle o está Palantir, bien. todos nuestros datos van a estar interconectados, que eso no está sucediendo hoy por hoy. Es decir, tú tenés el dinero digital en el banco, lo podés ver, podés entrar a la página, pero a través de la identificación digital, tú vas a tener a los algoritmos actuando y combinando toda la información que existe de ti. Es decir, vas a tener una identidad que va a estar en el mundo digital, que va a estar vinculada no solamente con toda la información financiera, sino con la información de salud, pero a la vez va a haber un algoritmo que va a evaluar cuál es tu comportamiento y cuál es tu consumo. Entonces, en función de cuál es tu comportamiento, por ejemplo, en redes, para ponerte un ejemplo, Sí, eh,
el algoritmo puede decir, bueno, esta persona es, bueno, disidencia, y entonces el comportamiento, o criticó a un político, el comportamiento es malo, la puntuación es mala, entonces tú que tenés una cuenta que va a estar solamente digital y que es programable y totalmente controlada, bueno, de repente le congelamos la cuenta. Como ya ha sucedido, digamos, cuando, por ejemplo, las protestas con los camioneros, que se les congelaban las ¿Sí? cuentas a quienes donaban, Es o quieres verdad. donar una causa, por ejemplo, y no te lo permiten hacer, porque esa causa, o de repente evalúan tu consumo en función, que es lo que va a suceder, de la huella de carbono que le dicen. Es decir, si las cosas que tú haces emiten más o menos dióxido de De carbono, si carbono. viajaste mucho, si recorres grandes distancias con tu vehículo, las cosas que consumís en el supermercado, entonces te congelan la cuenta. O, por ejemplo, si quieren incentivar el consumo, te dicen que el dinero que tú tenés en esa cuenta tiene fecha de vencimiento, Tiene ¿no? caducidad, es verdad. Tiene caducidad. Entonces tú lo tenés que gastar o lo perdés. Es decir, básicamente está sujeto a todas las Es, políticas que ellos quieran implementar, y es el si esclavo. sos un esclavo, y además si representás, digamos, una amenaza, como sucede ya en China hoy en día, te dejan por fuera del sistema. Entonces no tenés acceso al transporte, no tenés acceso a la educación, no tenés Sí, acceso he a visto. comprar en el supermercado. Ese es el riesgo, que va más allá de si la moneda va a ser controlada por el Banco Central o no, porque al estar sujeto a estas empresas, a estos Big Tech, ¿no? Las Sí, tecnológicas tanto, que sí, van a controlar todos tus OpenAI, datos, Oracle, hay un exacto, montón. ellos Sí, de todas maneras, independientemente de que no sea totalmente estatal la moneda, lo van a lograr hacer. ¿Y qué sucede? Que por eso es que promueven tanto la despoblación de alguna forma, y lo ven y te lo dicen, como que es un beneficio, porque, bueno, yo lo escuchaba, por ejemplo, a Larry Fink en el World oh, Economic Forum hablando, y él sí, decía, los países que tienen una población decreciente van a ser los más beneficiados, porque en realidad esa mano de obra humana, digamos, va a ser sustituida por inteligencia artificial, y eso le va a dar mejor calidad de vida al ser humano, ¿no? Y ellos te lo venden así. ¿Qué pasa? Hoy por hoy, todo lo que proviene del trabajo humano y el consumo humano representan un 51% del Producto Bruto Interno global. Al sustituir esa mano de obra humana por inteligencia artificial, se va a dar una transferencia de riqueza del 51% por de ese, ciento. hacia las tecnológicas, hacia las Big Tech, hacia estas Claro, empresas que trabajan. Entonces, por supuesto, se va a generar una brecha muchísimo más amplia entre lo que son estos mega millonarios, estos mega ricos, y el común de la gente. O sea, se va a eliminar por completo la clase media. Y claro, te ofrecen qué a cambio. Bueno, te plantean un problema económico, ¿no? Y te ofrecen la solución, que es la renta básica universal. universal. Es decir, no tenés trabajo porque la inteligencia artificial hoy por hoy ha abarcado casi todos los campos laborales. Bueno, pero te vamos a dar mendrugos, por supuesto, no te pienses que vamos a vivir holgados, ¿no? Vamos a tener lo necesario para subsistir, siempre y cuando seamos sumisos y aceptemos absolutamente todas las imposiciones, ¿no? Guarda con que no quieras medicalizarte porque hay una epidemia o cosas Tal, así. efectivamente, eso es algo que también te lo iba a preguntar. Los países no tienen, o sea, no hay ni siquiera reglamentaciones o regulaciones, por ejemplo, para la inteligencia artificial. No todos lo tienen. Hay algunos países que sí, otros que no. Hay algunos países que ya están avanzando con el tema de la CBDC y estas nuevas, esta nueva inclusión, viste que desde el foro de Davos, del World Economic Forum, ellos lo pregonan como si fuera muy inclusivo todo, ¿no? En realidad, con papelitos de colores y demás, cuando en realidad lo que se está dejando fuera es lo orgánico y lo que es el trabajo de los seres humanos. Y acá, por ejemplo, bueno, se ha visto también en Argentina, no sé cómo estarán allí en Uruguay, pero empresas que han sacado directamente a 800 empleados y demás por esta inteligencia artificial. Este,
pero bueno, vos nombrabas recién que estas CBDC están ligadas a estas Big Tech que son como Oracle o como OpenAI y debe haber algunas otras tantas más dando vueltas. Y al no tener ningún tipo de regulación, ellos le viste que ponen a todo ciberseguridad. No sé cómo será ahí, como vuelvo a ser reiterativa en Uruguay. En los boletines oficiales de la Argentina, creo que desde hace muchísimo tiempo, uno lee siempre ciberseguridad, ciberseguridad. Tuvimos a Pegasus, tuvimos a Uno, ahora tenemos a Palantir en Argentina también. Tenemos a San Alman con OpenAI y una inversión tremenda. No es algo nuevo, es algo que ya se viene gestando desde hace muchísimo tiempo. ¿Hay garantías para todo eso? No, por supuesto que no. Nosotros estamos entregando todos nuestros datos, nuestra información sensible a privados, a tecnológicas que son privadas. Y, por supuesto, hay una pérdida total de nuestra soberanía, porque además estamos delegando todos estos datos al manejo de estas compañías que, por supuesto, luego no solamente estamos sometidos a cierta extorsión, sino que también Sí. luego nos van a vender paquetes de actualización y tenemos que estar al día, o sea, somos presos de su tecnología, ¿no? Y acá sucede lo mismo, llegan este tipo de compañías, a veces no directamente con el nombre, pero cuando uno los empieza a indagar, ya tiene un vínculo directo, por ejemplo, con Oracle, las empresas que de repente son de menor calibre, que vienen de Brasil, pero ya que están vinculadas, y entonces los liga, los ata directamente. Y pasa exactamente lo mismo. Bueno, te dicen que el problema del lavado de activos, y entonces para eso se necesita pasar leyes con levantamiento del secreto bancario, y de a poquito van a través de tratados internacionales violando las leyes que nos protegen de este tipo de circunstancias, ¿no? Eso te Y, iba a preguntar, te lo juro, justamente eso mismo te iba a preguntar. ¿Existen tratados internacionales que deberían estar cuidándonos y protegiendo nuestros datos personales? Porque también, como en Uruguay, como en otros países, más allá de los tratados internacionales, tenemos los que son nacionales, que supuestamente deberían estar protegiéndonos a nosotros y a nuestros hijos. Esto queda en manos de las Big Tech, quedan en manos de privados y quedan en manos de laboratorios y de los mismos dueños de la fábrica de armas y de las farmacéuticas. ¿O yo estoy sí, equivocada? y es así, eso es lo triste. Y el mecanismo de que uno lo ve cuando está dentro del Parlamento, se da cuenta cómo operan, es precisamente ese, es que uno tiene ciertas leyes nacionales que protegen nuestros datos, como la ley 18.331, pero ¿cómo suceden estos cambios? Bueno, es precisamente eso, te llegan y son realmente las políticas que importan y las que hay que tener más en cuenta cuando llegan al Parlamento y las que más estudiamos, porque siempre traen un cangrejo abajo de la piedra o un gato encerrado, Sí. son los tratados internacionales o la ratificación de algún acuerdo. Y esas cosas todos los partidos las votan unánimes, prácticamente no las leen, ya te dicen que los van a votar y quedan así. Y realmente es indignante porque son esas leyes, esos tratados son los que están vendiendo y entregando absolutamente toda nuestra soberanía. Entonces, para ellos es bastante sencillo porque ni siquiera tienen que promover políticas a nivel local. O sea, lo que hacen es replicar, eh, digamos, las políticas y pasarlas a través de tratados. Y entonces, si tenemos leyes que de alguna forma contradicen ese tratado, bueno, lo pasan por arriba. Y así es que vienen de alguna forma adaptando toda la infraestructura a este Ujú. plan global. Es decir, ellos tienen que adaptar todo lo que tiene que ver con el documento nacional, todo lo que tiene Sí, que ver es verdad. con, con todo el sistema de procesamiento de datos y todo lo que tiene que ver con compartir nuestros datos médicos, por ejemplo, que están tan protegidos. Y de a poquito, Sí. sí, la infraestructura ves que se va montando y todas, absolutamente todas las cosas que hemos votado desde que entramos a la Cámara son en sintonía con esta Agenda 2030 y dan un pasito más hacia toda esta infraestructura, lo cual es bastante preocupante.
Escúchame, Nicole, te hago una pregunta. Vos antes no hablaste sobre las stablecoin y eso son criptos, tienen ¿sobre qué base el valor que tienen? Es como un valor como el dólar, como Sí, el oro, como un metal están precioso, ligados ¿cómo al es? dólar. Están ligados al dólar. El respaldo es el dólar, no es el Solo el oro, ni dólar. mucho menos. Es el dólar, sí, 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 por supuesto. Por eso muchas veces se habla de que Trump pretende de alguna forma transferir la deuda de Estados Unidos digamos, a través de inyectar liquidez en el sistema financiero tecnológico, ¿no? Claro. Con las monedas estables respaldadas por el dólar. Pero eso es bastante técnico. Lo que yo quiero hacer hincapié, en realidad, es que no necesariamente el único caballo de Troya que tenemos es la moneda digital del Banco Central. Que toda esta infraestructura puede tener distintas modalidades en lo que implica la forma en que se utilizan las distintas monedas y que pueden ser dependientes de los bancos de los países o pueden ser incluso privadas y actuar con el mismo nivel de control. Lo importante es que se van a asentar en un libro de contabilidad digital global que va a En la nube. tokenizar, sí, y en la blockchain, digamos, en esta tecnología de Claro. blockchain, que va a permitir tokenizar, cuando digo tokenizar es generar un equivalente en el mundo digital de todos los activos del mundo real. Entonces, los contratos van a estar tokenizados. Eh, todo lo que tengas posibilidad de vender, de comprar, incluso, como te decía, y es importante esto, los bienes naturales de los países, todos los recursos naturales de los países van a ser un colateral financiero de especulación. Lo que va a inyectar, quizás es un poco técnico, pero lo que va a inyectar liquidez a todo este sistema, ¿verdad? Porque cada país va a tener una cierta cantidad de recursos Sí, que es van a verdad. estar evaluados y eso pasan a ser parte de un respaldo en el sistema financiero, por lo cual hay una cierta, digamos, pérdida de soberanía sobre nuestros recursos, porque van a cotizar en bolsa de alguna forma. ¿Se O entiende sea, lo que... sí, y lo que estás diciendo es extremadamente preocupante, porque estamos hablando de nuestros recursos naturales de tu país, del mío, del vecino, que dentro de poco lo vamos a ver siendo cotizado en bolsa y nos quedaremos sin nada. Esa es la brecha que están buscando desde que se implementó esta Agenda 2030, ¿no? Que fueron pasito a pasito, ¿no? Exacto. Por supuesto que te lo venden, porque digo, ellos, si hay algo que en la retórica, ¿no? Te lo venden como que bueno, es para la protección de ciertos recursos naturales, ¿no? Sí. Pero a la vez alejan al pueblo de su utilización, por ejemplo. Porque con la excusa de protegerlo, lo privatizan de alguna forma. Y Eso es las lo que sucede personas, a grosso modo. sí, Nicole, y las personas vamos a suponer que hay un porcentaje de la población que le vamos a decir, por supuesto, y vamos a incentivar a que le digan que no a las CBDC, ¿no? CBDC acá le dicen moneda única del Banco Central, ¿sí? En Argentina. Entonces, las personas que se van a quedar que vamos a quedarnos con el efectivo solamente. Vamos a suponer, ¿no es cierto? Somos un porcentaje de la población que no va a ir por ese lado. ¿Cómo vamos a hacer para comprar en un negocio? ¿Cómo vamos a hacer para ir al médico? ¿Cómo va a ser la señora que está atendiendo en un comercio común y corriente, pero que está diciéndole que no va a utilizar este sistema? Cuando se le explica que
como estamos haciendo ahora, que vos lo estás haciendo muy bien, es el hecho de que va a estar todo, que es todo trazable, es rastreable, es tokenizable, como dijiste recién, tanto sea en salud, en comida. ¿Cómo nos moveríamos nosotros, por ejemplo? A O ver, sea, yo creo que lo primero, lo que desaparecemos. uno, bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que lo que hay que resistir hoy por hoy es la identificación digital. Es el Sí, primer paso y es muy importante que podamos resistir a eso, como está de alguna forma sucediendo hoy por ahí en Inglaterra, que hay una cierta resistencia. sí, Por supuesto sí, es que cierto. la forma en que se va a implementar todo esto no lo tenemos del todo claro, pero nosotros sabemos que es muy probable que se comience a implementar por el lado de la conveniencia. Es decir, te van a decir, bueno, las pensiones se van a cobrar a través de esta moneda digital. O tú querés que te devuelvan los impuestos, entonces, bueno, a través de esta moneda digital. O tenés acceso a subsidios o algún beneficio, siempre va a ser a través de eso. Entonces, por supuesto, van a generar esa conveniencia que va Van a a hacer decir, una bueno, coacción. y sí, por supuesto. Y es lo más fácil, ¿no? Porque además tenés todo un sistema asistencialista montado, por lo menos es el caso acá de Uruguay, ¿no? En el que, en el que hay un gran sector de la población marginado que tiene planes asistenciales que cobra mensualmente. Por supuesto, esos van a ser los primeros, ¿no? Y ya de Acá hecho se ha también. implementado en varios países con el tema de la WorldCoin, que se llama de Sam Sí, Altman, que es sí. con el iris. Bueno, El en escaneo Argentina de hubo, iris, sí. exactamente. Entonces te van a decir, para cobrar el plan asistencial, bueno, vamos a tener esta identificación digital con tus datos biométricos. Entonces, esos van a ser la primera forma de coacción que va a suceder. Ahí va a haber mucha gente que va a sucumbir, porque por supuesto lo mismo que sucedió en la pandemia, ¿no? No te dejaban ir a los restaurantes, no te dejaban, o Incluso de había repente lugares, mira, hoy justo cuando comentabas eso, recordaba que hubo una época en donde les depositaban dinero a los papás en las cajas de ahorro para que llevaran a sus chiquititos a ser partícipe de un experimento, porque eso es lo que fue y es lo que dijo lo que dijo en ese momento muy abiertamente nuestro presidente Alberto Fernández. En ese momento dijo, Argentina ha sido elegida como país de experimentación. O sea, éramos todos unas ratas de claro. laboratorio. Sí, 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 por supuesto. Y bueno, sí, es que eso fue como la prueba piloto, ¿no? Y ya lo han dicho en Claro, el Foro Económico Mundial, que fue la prueba que permitió digamos, iniciar todo este tema de la identificación digital, porque en ese momento era el pasaporte sanitario, pero es claro. básicamente lo mismo. Y yo creo, sinceramente, porque esa es la primera hipótesis que se maneja, ¿no? Yo creo que con eso basta, porque la mayoría de la población o hay un porcentaje muy grande que ya con eso le va a dar como para, bueno, lo van a ir haciendo tan lento y progresivo como está sucediendo que, bueno, cuando quieren ver están totalmente adentro. Y va a haber una ínfima población que va a resistir. El tema es que va a resistir y va a quedar relegado de la sociedad cada vez más. Entonces, bueno, a ver, tampoco quiero ser tan negativa. ¿Tenemos alguna chance de resistir? Y bueno, yo espero que sí. Sí, Creo que sin igual duda. hay que generar conciencia ahora, porque cuantos más seamos, a ver, hoy estamos asistiendo a revueltas en varios países, es decir, no creo que tengan todo tan bajo control. Pero una vez que ya haya una adopción masiva, si somos muy pocos, creo que como sucede en China, que los tienen totalmente marginados, si nosotros no buscamos la vuelta, o sea, con el dinero fiat no vamos a poder seguir, porque en definitiva el valor del dinero fiat es porque está dado por la confianza de la gente, o sea que no dejan de ser papeles sin respaldo alguno. Sí, sí, Puede sin generarse duda. alguna forma de trueque, no sé. La verdad es que no sé. Pienso que no tenemos que tratar de que no se llegue a dejar todo en la cancha para que no se llegue a esa instancia desde todos los ámbitos. Por eso también pienso que todos los trabajos son importantes en el sentido de la difusión que le estás dando tú, pero también el trabajo parlamentario, tener representatividad en el Parlamento. Por más que luego sí esas cosas se aprueben por mayoría y seamos dos los que nos oponemos,
la información llega y también nosotros tenemos acceso a la información, Nación de a esos ellos. tratados. Claro. Exacto, que antes no lo teníamos, no entendíamos cómo era el mecanismo, no es lo mismo. La verdad es que uno ha llegado a comprender un montón de cosas desde adentro que te permiten resistir diferente, ¿no? Tener en todas las áreas gente haciendo un trabajito de hormiga, es básicamente lo que proponemos. La solución, lamentablemente, no la tengo. Creo que es una batalla grande la que nos tocó. Estamos asistiendo, digamos, a un cambio de era y la verdad es que nos ha tocado y tenemos la obligación de darle la pelea por nuestros hijos y las siguientes generaciones. Y bueno, confiar en que de repente un porcentaje de la gente va a despertar esta realidad y va a resistir. Ojalá, Ahora, es lo que uno piensa, ¿no? Y lo que uno desea. Mi pregunta también, Nicole, es, viste que todos hablan de este famoso, el Big Reset, el gran reseteo, ¿no? Que viene hablándose desde hace muchísimo tiempo. Y también ese reseteo va para una deuda global, por ejemplo. O sea, necesitan una guerra, puede ser, o con imponer las CBDC para que se licúe todo, sirve igual para el control de la población a nivel mundial. bueno, eso que tú En la hablas, economía me refiero, ¿no? sí, eso que tú hablas es de alguna forma el escenario 2. En términos de economía, No, digamos, adelanté un poco, digamos, o sea, el escenario, ya sí, me fui no, a pero otro está bien lo escenario. que decís, porque es un escenario que se le dice de cisne negro, ¿no? De Sí, desestabilidad extrema, digamos, que sí. genera un evento bueno, ahora, el reseteo no tiene por qué ser así, porque en realidad, ya te digo, todo este sistema como está montado, digamos, que viene a sustituir el sistema financiero actual, de alguna forma, de esta forma que te contaba con los recursos naturales, inyecta liquidez, lo cual permitiría lavar la deuda que hoy tienen los países, que es extremadamente grande, ¿no? Pero, a ver, yo creo que se prevé también la posibilidad de que la adopción no sea como ellos imaginan o tan rápida, y entonces sí existe la posibilidad y se maneja que haya un evento de cisne negro que permita la introducción rápida y violenta de alguna forma de este sistema. Han tenido simulacros, bueno, tú lo sabes, de Bueno, Cyberpolygon, o por supuesto guerras, una situación en la que te dicen, bueno, estamos en una crisis total, tu dinero no vale nada y entonces tenés la renta básica para sobrevivir a esto a través de esta digitalización. Por y supuesto si que por tendrías eso que explicarle, constantemente. Nicole, perdón, porque justo dijiste una palabra, y si tuvieras que explicarle a una persona en 4 o 5 palabras qué es la renta básica universal. Ya las comentaste antes, pero te voy a pedir si la puedes resumir. Bueno, la renta básica universal sería un ingreso eh, per cápita, digamos, para toda la población que le brindaría el gobierno global, porque ya a esta altura se Sí, está ahí, podría está ahí, está al al lado. principio Sí, implementarse como algo individual de cada país, pero luego que sería financiada incluso con digamos, impuestos transnacionales que de hecho están siendo implementados, o todo este excedente, esta transferencia de riqueza que te planteaba a las tecnológicas, chicas, este, a las Big a Techs. exactamente, eh, en el que se les daría, digamos, una cierta cantidad de dinero que permitiría, según ellos, tener básicamente todas las necesidades básicas cubiertas. Te lo plantean así y es más, te dicen, la inteligencia artificial se va a encargar de hacer el trabajo que vos no querés y vos te vas a poder dedicar al arte, a la música y vas a vivir con las necesidades básicas cubiertas. Entonces la gente dice, perfecto, me encanta. Entonces te vuelven un esclavo, te van a tener, por supuesto, como en China, con lo básico para sobrevivir, ningún lujo, no te creas que vas a estar viajando por el mundo con la renta básica, vas a tener lo básico para que te alcance para una ración, una cartilla de consumo muy básica, mientras Y ellos, por supuesto, comerla y, perdón, consumir esa renta básica en el tiempo que dictaminen los
gobiernos porque va a tener caducidad. Por supuesto, no vas a poder ahorrar, eso Ok, es lo importante, que nada de vos ahorro. tenés que tener a la población presa, ¿verdad? Totalmente dependiente, que papá, Estado, te dé lo que necesitas para sobrevivir, pero que seas incapaz de sobrevivir por tus propios medios. Ese es el objetivo. Entonces, de esta forma, te tienen una persona que en realidad no es capaz de sobrevivir por sus propios medios. No podés ahorrar, no podés invertir en viviendas, en propiedades. Ya de hecho, la propiedad privada, el plan es que deje de existir y pase a ser simplemente un servicio, es decir, incluso, a ver, porque esto es una realidad hoy por hoy, se ha propuesto cobrar, que creo que fue en Australia, por cuartos, dormitorios extras en una vivienda. Sí, Y sí, te dicen que es a la verdad. larga, entonces, claro, y te dicen, bueno, entonces tú lo que, lo que va a suceder es que de repente vas a vivir en una vivienda, pero si tú, en el horario que tú no vas a estar, la usa otra familia y entonces ya la Exactamente. comparte. Vos sabés que a Y mí no eso me va. llamó mucho la atención cuando se hizo el último censo en Argentina, donde preguntaban o sea, cuántas habitaciones tenía y cuántas personas vivían y cuánto esto era fue muy exhaustivo, ¿no? Uno porque quizás ya tenía algún tipo de información como la que estás comentando vos ahora en este momento. Yo no estuve el día del censo, tuve que viajar, pero bueno, viste, suceden algunas cosas. Pero para las personas que quizás tengan una habitación de más, o dos, o tres, como planteaste bien vos en Australia o en otros lugares también, que esos sectores de la casa que estaban en desuso porque sobraban para las personas que estaban habitándola, el Estado se las podría brindar, o sea, el Estado va a ser dueño de darle a otra persona, a un X, una habitación para que conviva. O sea, es Sí, parte de eso, van en ¿no? ese sentido. Todos los recursos, incluso los vehículos, el transporte va a ser solamente público, lo vas a tener en principio que compartir con los vecinos, porque en realidad se van a marcar en lo que son las famosas ciudades inteligentes o de 15 minutos que ya La están Smart City, apareciendo por todos lados con planos ya hechos hace bastante tiempo y justo son zonas de desastres ecológicos casualmente que tal cual. entonces van apareciendo esas ciudades y bueno, vas a vivir ahí. No, ¿qué pasa? Las personas que ya tienen de repente propiedad privada, ¿cómo van a hacer? Uno piensa, ¿cómo van a hacer para quitarte, no? Pero con todo este cuento del cambio climático y que van a vincular tu consumo al cambio climático y toda la carga impositiva que van a generar sobre si sos una persona que tiene un alto nivel de consumo, te van a decir, bueno, tu casa no cumple, por ejemplo, ¿no? Pienso yo, tu casa no cumple con los requerimientos térmicos, por ejemplo, y estás gastando demasiado en calefaccionarla. Entonces la vas a tener que remodelar, pero es carísimo, no lo puedo pagar. Bueno, el Estado te da un préstamo, te la remodelamos, pero luego se extingue la propiedad con tu generación, es decir, no podés pasársela a tu descendencia. Entonces, de No a hay poquito, no hay claro, porque transferencia. tú no podés asumir ese gasto, no te queda otra, te haces cargo para tener la casa mientras vivís tú, pero luego la herencia desaparece, ¿no? Y de a poquito van extinguiendo la propiedad privada. Es decir, no se necesita llegar a un caos total, a un evento de cisne negro para hacer una transición a un No, reseteo, ¿no? Puede suceder despacito sin que nos demos cuenta, adaptándonos como somos seres muy resilientes, la gente se ha adaptado a vivir con un tapabocas abrazándose a través de un nylon, imagínate, ¿no? Este, totalmente. Una cosa, no me no me queda duda de hagas, que, por favor, cada vez que recuerdo esos escenarios, digo, realmente ese fue el test de inteligencia que hubo para el planeta, para ver qué nivel de obediencia o cuánto acataba la gente y a ver hasta cuánto ellos podían llegar a impulsar o a introducir determinadas cuestiones de la agenda dentro de los países, ¿no? por supuesto, fue un test de obediencia. Y la verdad es que lo perdimos. Porque, o por lo Oh, menos en el caso de Uruguay, la verdad es que la mayor parte de la población sí. ordene señor, acató todo, incluso hasta hoy la narrativa es que las personas que obedecieron todas estas incongruencias eran los virtuosos
y bueno, y así se van a manejar en todos los ámbitos, porque también el cambio climático, bueno, entonces vamos a acatar en pos de la humanidad y vamos a consumir de determinada manera, no vamos a tener hijos porque estamos superpoblados y así sigue la narrativa. De Y la superpobre, es más, es una reducción poblacional en todo aspecto de donde se mire. sí, por supuesto. Bueno, de hecho nosotros lo que hemos investigado con el equipo parlamentario en estos últimos meses es que nos dimos cuenta de que ya hay decretos, por ejemplo, está el decreto 295 del año 2019, que obliga a todo lo que tiene que ver con la ley de presupuesto a Sí. estar sometida a la Agenda 2030, a los intereses de la Agenda 2030. Es decir, que toda nuestra política está sujeta a la Agenda 2030 en función de un decreto del 2019. Ya tiene, digamos, esto se viene trabajando desde hace tiempo, pero también incluso hay decretos que someten nuestra agenda parlamentaria a todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, todas las Bueno, leyes. Argentina, por ejemplo, está cumpliendo algunos es lo que te plantean dentro a ver, en lo que se refiere a este gobierno, hay, no sé si 6 u 8 ODS que se muestran, pero sí está la Agenda 2030 en lectura fácil, ¿no? En cualquier ámbito que uno se mueva dentro de las páginas, que un ciudadano común, no un parlamentario, ¿no? A eso me refiero. Que no tenemos a ver, el acceso similar al que puedas llegar a tener vos o Gustavo, ¿no? Pero sí está absolutamente plasmado en cualquier lugar todo lo que sea ODS, todo lo que sea Agenda 2030, todo sostenible, por supuesto. Están las ciudades inteligentes, se habla de la CBDC, de que se van a empezar a implementar. Yo a veces me pregunto, ¿no? No sé qué es lo que opinas vos, si hay algún riesgo, porque más allá de lo que te voy a preguntar ahora, sí es algo que fueron haciendo de una manera escalonada de una manera muy tranquila para que nadie se dé cuenta, ¿viste? Como pasó en el 2020 que les dejaron tanto miedo que hasta el día de hoy si le decís, mira, ¿qué pasa tal cosa? Van y se ponen enseguida un cubrebocas. Eh, ¿vos pensás que puede llegar a haber alguna caída global en lo que se refiere a las finanzas? Sí, a ver, ha sido paulatino, esto tiene muchas décadas de evolución y un desarrollo por parte de los think tanks, digamos, Sí, ¿verdad? Importante. Y de hecho, antes de la Agenda 2030 estaba la Agenda 21, que claro, promovía básicamente los mismos objetivos, ¿no? Es que tal y bueno, cual. y luego la Agenda Y está la 2045 2045. también. Exacto, es decir, digo, esto tiene mucho tiempo de evolución. Y sí, yo, a ver, pienso que puede darse un evento digamos, de desestabilidad económica. De hecho, estamos como viviendo la antesala, ¿no? En lo que tiene que ver con lo que se dice la burbuja de la IA, que es Ujú, similar a lo que ha sido la burbuja de las .com y a previos la burbuja de las hipotecas subprime, ¿verdad? Una antesala de lo que podría ser una crisis financiera, las deudas de los países en su máximo. De hecho, bueno, ahora eh, todos, hay como se respira que en cualquier momento, y yo creo que quizás a fines de este año o principios del año que viene puede haber digamos, una crisis importante a nivel económico, ¿no? Que por supuesto va a acelerar todo este proceso. y sí, me Este, imagino que de si hablar. sucede algo por el estilo, es para darle un empujón, o sea, a lo que quizás no se atreven a hacer, sí, sí, ellos se atreven a todo, ¿no? Pero quizás a lo que no quieren hacer de una manera abrupta y no les surge o no lo acata la población, lo van a hacer de una manera u otra, como fueron con los simulacros, con la pandemia y demás. Nicole, ¿cómo protegemos a los chicos?
y a los adolescentes contra toda esta digitalización. Porque a mí eso sí me preocupa y mucho. Sí, por supuesto, es preocupante. Lo que yo entiendo en este momento es que lo primero que tenemos que hacer es mantenerlos lo más al margen posible de este mundo digitalizado, ¿no? Es decir, tenerlos en un ambiente natural, eh, al margen de las pantallas, de tratar de que, por ejemplo, aquí lo que sucede es que la educación pública está muy basada en lo que en computadoras, con el plan Ceibal, les dan one laptop per children, es el plan, les dan computadoras y todo lo aprenden sin conexión directa con el maestro, ¿no? Y más allá de que, bueno, por supuesto, hay toda una ideología que se está enseñando, y entonces para mí es importante que las familias tomen la educación de sus hijos en sus manos y no la deleguen y hagan lo posible para mantenerlos alejados de todo ese sistema de ideología que les están queriendo inculcar. Y por supuesto que preserven la integridad de los niños pequeños, evitando el contacto con toda esta tecnología y estas pantallas, ¿Sí? ¿no? Que preserven también la inocencia, evitando todo el contacto con toda esta educación de género que están Ujú. implementando en las escuelas públicas y en las privadas también, ¿no? Buscar, por ejemplo, en mi caso yo mando a mi hijo a una escuela Waldorf, Ajá, que es bien. una pedagogía alternativa que, bueno, trabaja acompañando al niño más desde lo espiritual, con el contacto con la naturaleza, con los materiales nobles, ¿verdad? No utiliza plásticos, tiene un mecanismo de aprendizaje que respeta mucho digamos, el proceso del niño y los distintos septenios y la evolución espiritual y creativa. Y bueno, para mí eso es sumamente importante. Creo que hoy Es hay un todo una... compromiso que nos Sí. tomamos los padres, ¿no? Vos comentabas eso, yo, bueno, de mi parte, mis hijos hacen homeschooling hace casi Mm, 6 años. Entonces es como que también fuimos de a poquito alejándolos de eso, de todo este sistema de pantallas y porque más allá no es solamente la pantalla en sí, ¿no? Sino que es todo lo que allí dentro implica y lo que también las instituciones educativas tienen ya instalado desde hace muchísimo tiempo a través de organismos internacionales con los cuales los gobiernos firman acuerdos para que de allí se vayan desglosando los planes educativos que terminaron en la distorsión por completa del ser humano, ¿no? tal cual, sí, sí. Y el materialismo utilitarista también, ¿no? Porque ese descarte de todo lo que tiene que ver con lo espiritual y con la conexión con lo natural, con la naturaleza. El individuo está hoy por hoy totalmente desconectado de la Es verdad. esencia. Y eso se hace cada vez más evidente, ¿no? Que nos aproximamos hacia esa tecnocracia que se describía en los libros distópicos de Huxley, de Orwell, bueno, Oswald, más que nada sí. de Huxley, porque No, porque por ahí este, para la gente que nos escuche por primera vez pareciera que lo que estamos hablando ahora es literalmente como dirían mis hijos, literalmente, todo hoy día es literalmente, es de una película de ciencia ficción, pero sí, lo que estamos hablando es la realidad y es tangible. es que a través de todo lo que tiene que ver con las películas, las series, digamos, se genera ese primado negativo y esa Sí, programación predictiva también, ¿no? Que te permite claro. luego aceptar eso como realidad. Bueno, basta ver esta serie que, bueno, yo al principio la veía mucho porque entendía que retrataba muy bien lo que iba a ser el futuro cercano, Black Mirror, pero luego la Black tuve que Mirror, dejar de mirar porque emocionalmente me afectaba muchísimo y me dejaba en una vibración, en un estado de ¿es ánimo verdad? tremendo y Sí. no la pude seguir mirando porque quedaba oscura. O sea, el resto del día pensando en eso y angustiada y yo no me daba cuenta a veces
por qué estaba tan angustiada y era porque había visto todo eso y lo había absorbido. Porque claro, uno también lo entiende como lo que es, como ese primado negativo que está Bueno, siendo. convengamos que los dueños de estas de las plataformas de cine, de las plataformas de educación, de los manuales de educación del laboratorio, de la fábrica de armas, como hablábamos antes, de los que promueven este dinero digital, lo único que buscan es eso, es que vos te sientas quizás de esa manera y que no le prestes atención a algo tan preciado como me puede pasar a mí o a cualquier otra persona, ¿no? Prestarle atención y contención a lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos. Sí, exactamente. Por supuesto que hay un tema también de generar como una emocionalidad y porque eso es energía que de alguna forma prima y manifiesta una cierta situación, ¿no? También hay un poco de Sin eso, duda. de que somos también lo que pensamos y lo que creemos. Entonces, de alguna forma, si nos mantienen vibrando en ese estado, ¿no? Lo crean. Entonces, Sin por eso duda. también está bueno como desconectar, porque uno a veces se obsesiona un poco con esta realidad, ¿no? Y empieza a investigar y atar cabos y querer saber hacia dónde va y cómo lo podemos evitar. Y de repente generás una cierta desconexión con el entorno, ¿no? Y con lo esencial, y terminás en un estado que creo que de alguna forma es buscado por esta Absolutamente. élite o tecnocracia que pretende gobernarnos. Entonces también está bueno saber hasta dónde, bueno, en la vida diaria, valorar lo que uno tiene, ¿no? Sentir agradecimiento y estar en contacto con la familia, estar en contacto con el entorno, con las cosas simples, con lo que es importante y hacia la esencia del ser humano. No todo lo que te quieren vender, toda esa banalización que hay, para vendernos consumo y belleza perfecta, sino lo esencial, tener Vos una sabés que huerta. justo cuando vos dijiste consumo, a mí se me vino a la cabeza recién que hay muchos chicos, jovencitos, muchos adolescentes que salen sin dinero, porque como se llevan Mm, el teléfono, el smartphone, ya los papás le depositaron la plata. Entonces, acá hay billeteras virtuales como que debe haber en Uruguay seguramente, ¿no? Entonces, ellos y salen y compran, pero no tienen noción primero, de lo que el valor. cuesta, exacto, de lo que costó obtener ese dinero a través del esfuerzo, del trabajo y demás, eh, sino que le falta dinero para algo y automáticamente le llama, transferime tanto que estoy que comprar tan... Estoy hablando de chicos de entre 10 y 14 años, no estoy hablando de gente más grande. Entonces, ya también les están inculcando esa cultura de no llevarte la billetera y saber que vos sos dueño de ir a comprar y que sos dueño de tanto. Del otro lado también hay una generación de padres que es como que esto les vino bárbaro para desligarse, ¿no te parece? ¿O es algo mío? Y bueno, sí, es un círculo vicioso de alguna forma, ¿no? Porque sí puede haber un deslinde, pero también es en parte porque se ha generado a lo largo del tiempo esa necesidad que antes no existía de que los padres no tengan que salir a trabajar y no puedan estar presentes, porque no te Claro. olvides que antes una familia vivía con el trabajo de uno de los miembros Sí. y podía solventar a toda la familia. No sé, será imperfecto, sí, quizás, pero hoy por hoy la realidad es que se necesita a dos personas trabajando para poder mantener una familia. Es decir, digamos, el sistema hoy en día hace que no haya una figura presente, porque Bueno, pero necesitan eso subsistir. fue pactado de hace muchísimo tiempo, Nicole. Tratar de sacar Y, a la madre dentro del núcleo, ¿no? O sea, tratar de alejar lo más posible y de romper cualquier vínculo. Cuando y quitaron bueno, eso tiene, a esa figura dentro en un hogar, rompieron todo.
Eso tiene consecuencias, Claro, consecuencias en el apego, consecuencias, en realidad que, por supuesto, es lo que vos decís, es pactado desde hace mucho tiempo, porque necesitan desvincular, que la figura de la familia desaparezca, que los niños, tal como lo describía en el libro Aldous Huxley, sean niños del Estado, sean, porque por supuesto los pueden educar y moldear desde chiquititos, sin vínculo, sin el vínculo familiar, tenés los esclavos perfectos, porque los educás desde que incluso el apego del bebé, ¿no? Porque ya la lactancia enseguida es verdad. se lo desteta para ir a trabajar, es decir, enseguida tiene que estar durmiendo en su propia cama, porque si no, ¿qué le va a pasar? Va a ser, no sé, como que si el niño, cualquier especie de animal, por supuesto que siempre está con su cría ahí, pero vos lo tenés que tener en Anda a ese tocarle cuarto. una cría, un cachorro o a una madre. Olvídate. Pero vos estás en el hospital y lo tenés que tener en una cuna, no lo puedes tener al lado tuyo, en el colecho es mala palabra, porque por supuesto, y bueno, si empezamos con el colecho, ahí ya arrancamos con todo esto de que le echan la culpa de la muerte súbita y arrancamos con las vacunas y no terminamos más, Y porque tenemos como para 3 horas y media si seguimos así. sí, Pero vos fíjate, de lo que empezamos hablando, ¿a dónde terminamos? O sea, a ver, ¿dónde terminamos? Podremos seguir, como dijiste vos recién, 3 horas más, porque sí, porque desde ahí mismo, desde esa rotura que hicieron, es a donde nos llevaron hasta el día de hoy. exacto, exacto, hay un proceso que ha terminado con lo que, bueno, o que sigue yendo en función de una tecnocracia, de esa despersonalización, de quitarle la esencia al ser humano, ¿no? Porque también hay toda esa cultura del transhumanismo, del Sí. ser humano perfecto que tiene que ser modificado genéticamente, que puede ser perfeccionado con tecnología, que se le mide absolutamente todo, el pulso, la glucosa, todo digitalmente y en tiempo real, y entonces ahí también Bueno, se genera. son los bebés hechos a medida. Exacto, Que exacto. ya lo decía Huxley en Un Mundo Feliz. Sí, o en poblaciones donde la eutanasia ya ha avanzado por esa pendiente resbaladiza que la discapacidad no existe más, porque en el ¿Viste? momento en que se sienten una carga ya piden eutanasia. Y bueno, toda esta población en la que, por supuesto que ellos incluso buscando la vida eterna, ¿no? Porque, bueno, cuando tú seas una persona mayor, quizás tu deber es eutanasiarte para no ser una carga para tus hijos y para la sociedad, pero ellos van a vivir 150 años, si es posible, porque Sin duda alguna. entonces, bueno, también eso nos lleva a eso de jugar a ser Dios y desconectarnos de nuestra esencia y de nuestro propósito, ¿no? En la vida, de todo ese aprendizaje, de todo ese proceso que puede implicar para uno la muerte o el deterioro, ¿no? Sí, totalmente, Nicole. Eh, yo no, la verdad que me quedaría hablando horas y horas y horas, como me pasa cuando hablo con tu papá, al cual le mandamos un beso grande a Gustavo, que debe estar Muchas trabajando gracias. a destajo. Hacen una dupla increíble. La verdad que Muchas gracias. desde mi humilde lugar y desde Argentina siempre voy a estar agradecida de haberlos conocido y sobre todo de la lucha estoica que están dando desde hace muchísimo tiempo y de haberse plantado en donde están plantados, porque no cualquiera se planta y hace las cosas que hacen ustedes, hay que ser completamente realistas. Eh, Nicole, si tuvieras que dejarle un mensaje a las personas que nos están escuchando en este momento, nos escucharon hablar de todo un poco, pero sobre todo lo que te planteaba al principio, ¿cómo pueden ser, porque estamos hablando de libertad, en realidad, o sea, estamos hablando más que de lo más sagrado que tiene el ser humano, que es la libertad. ¿Cómo cuida esa libertad a través de estas stablecoins, CBDC, bitcoins o cripto, o lo que, yo lo hablo así para que la persona que esté del otro lado pueda lograr comprender que son todas cosas digitales, que no es nada tangible. Claro, más allá del tema moneda digital y las diferencias que pueden haber, yo creo que el mensaje, y quizás
de repente muchas personas, luego de escuchar nuestra charla, se abruman y dicen, bueno, no hay Sí, forma de escaparle a esto, ¿no? Pero en realidad el mensaje es precisamente el contrario y creo que si hay algo que nos enseñó el periodo de pandemia es que es el poder de generar esa unidad y esa resistencia, ¿no? De preservar espacios como el tuyo de comunicación. Eh, todo, todo lo que sucedió en esos años, yo creo que aceleró una unión con quienes estamos vibrando en la misma frecuencia o pensando similar, ¿no? Haciendo un proceso sí, cognitivo similar. Eh, y eso es muy importante. Y de alguna forma, yo creo que ellos no lograron lo que pretendían lograr. Sí lograron muchas cosas, pero no lograron todo, porque yo creo que ellos pensaban que iban a poder implementar el pase verde. Aquí en Uruguay tuvieron que volver atrás en muchas cosas, al punto de que hoy, sinceramente, los parlamentarios se sienten avergonzados de haber pero ellos claro. quizás no lo dicen directamente, pero yo se les pregunto a veces medio eh, en broma, y bueno, pero tú te seguís dando dosis, no, no, se sienten un poco avergonzados. Claro, Claro, porque yo creo que quedaron muy en evidencia. A lo que voy es que no subestimemos el poder que tenemos estando unidos y trabajando en conjunto y con un mismo propósito y una misma energía. Y por eso que nos queda, ¿no? Y es nuestro rol en nuestra vida. Si vamos a tener éxito o no, bueno, nosotros no tenemos importa. que dar nuestra Nuestra batalla, batalla, ya. ¿no? Sí. Y bueno, dejar todo en la cancha. Y eso es Es lo que como nos digo toca. siempre, o sea, muchos me dicen, ¿y qué haces haciendo esto? Yo, es que no puedo pasar por la vida sin hacer nada, o sea, me sentiría como que estoy fallando en algo. Si tengo todas estas Sí, posibilidades de tenerte a vos o a otras personas desde hace más de 5 años, qué mejor que seguir brindándoles información y que estén las personas correctas y las que nunca defraudaron al semejante, que no buscan tener notoriedades excesivas ni están buscando tener eh, créditos a favor. La gente que le pone garra, eso es lo que se mira, necesita. a mí me emociona una frase que dijo mi padre en una entrevista, fue hace muchos años, fue en el 2019, antes de la pandemia. Y le dijo, bueno, pero con todo esto que me contás, algo así le dice el periodista, no vas a poder cambiar nada. Y él le dijo, ¿y preferís ser cómplice? Y ya está, es Tal cual. eso. A ver, nada, es la decisión que te toca en tu vida que tiene un límite, dejar todo para el bien de las generaciones que siguen. Hacer lo Bueno, posible, que esté a tu pero creo que alcance. cada uno, Nicole, cada uno desde su lugar creo que puede hacer su trabajo. No es necesario que se vayan en masa o que se expongan todos. Creo que cada uno desde su sitio puede mover mucho. Exacto. Sí, no hay que subestimar el poder que uno tiene de transmitir Tal cual. directamente con los vínculos inmediatos, nada más que eso, Sí, ¿no? El hecho de poder llevar ideas a lugares que están dispuestos y abiertos a escuchar, los cambios que puede generar uno en ese sentido a veces son inconmensurables. Sinceramente, he tenido es experiencias verdad. que yo antes de estar en el Parlamento no era una persona pública, a diferencia de mi padre, y sin embargo, este discurso siempre lo tuve. Y muchas veces llegaba gente que te decía, mira, a mí me llegó una vez que me dijiste esto, y entonces y la verdad es que te sorprendía y decías, wow, uno de repente lo comentó al pasar y no piensa que tuvo la incidencia que tuvo, pero sí, cuando llega la persona que tiene que llegar, resuena. Sin duda. Y esto lo van a escuchar los que lo tengan que escuchar, como digo siempre. Exacto. Así funciona todo. Nicole, no te voy a robar más tiempo. Te agradezco enormemente el tiempo. Yo te agradezco Estuve muchísimo, Nicole Salle muchísimo el cariño. de Uruguay, ella es parlamentaria no tengo que leer pues no Identidad soberana. solamente Identidad Soberana del PNOM. Así que la verdad que estoy feliz siempre de poder tener gente para poder transmitir
La verdad de la milanesa, como le dicen acá en Argentina, ¿no? Cómo funciona todo. Así que bueno, desde aquí mi agradecimiento. Un placer conversar contigo y por muchas otras charlas. Así va a ser. Nicole Salle desde Uruguay. Gracias, Nicole. Un beso grande.